El pecado que Dios no perdonó no fue un error impulsivo, no fue una caída momentánea, fue una decisión fría, calculada y silenciosa, y eso lo hace mucho más peligroso, porque Dios no juzgó solo el acto, juzgó la intención. En los primeros días de la iglesia, el ambiente espiritual era denso, no era emoción barata ni fanatismo, era una conciencia constante de que Dios estaba presente, no como una idea abstracta, sino como una realidad viva. La gente no jugaba con las palabras, no exageraba testimonios, no maquillaba su fe. Había temor, un temor sano, un respeto profundo. Cada reunión era un recordatorio de que Dios no era un concepto, sino un juez justo y un Padre santo. Y es en ese contexto donde surge Ananías, no como un villano declarado, no como un enemigo de la fe. Al contrario, Ananías era parte del grupo, oraba junto a los demás, escuchaba a los apóstoles, decía amén. Nadie lo señalaba, nadie lo sospechaba, pero dentro de él crecía algo silencioso. Comparación. Vio cómo algunos vendían tierras y entregaban todo. Vio cómo eran respetados, cómo sus nombres circulaban con admiración. Vio cómo la comunidad los miraba como ejemplos de fe, y ese reconocimiento despertó algo que no parecía pecado, pero lo era. Deseo de apariencia. No deseaba servir más a Dios, deseaba parecer más espiritual, y ese deseo, cuando no se confronta, se convierte en corrupción. Safira no fue una víctima pasiva, fue cómplice consciente. Ambos hablaron, ambos acordaron, ambos decidieron mentir, no por necesidad, no por miedo, por conveniencia. Vender la propiedad no era obligatorio, nadie los obligó, nadie los presionó. Eso hace el pecado aún más grave. Pudieron haber dado una parte y decir la verdad. Dios habría aceptado, la iglesia habría aceptado, pero querían las dos cosas, seguridad financiera y reputación espiritual. Querían retener el dinero y retener la gloria, y eso, delante de Dios, es intolerable. Cuando Ananías entró con el dinero, no entró temblando, entró confiado, seguro de su actuación, convencido de que nadie lo sabría, porque la mentira siempre empieza con la ilusión de control. Pedro no investigó, no pidió pruebas, no hizo cálculos, simplemente habló lo que el Espíritu reveló. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Esa frase destruye una excusa común. Fue solo una mentira pequeña. No, fue una puerta abierta, fue un corazón cedido, fue una decisión espiritual, no solo moral. Ananías no respondió, no se defendió, no se arrepintió, no pidió perdón. El texto no dice que gritó, ni que lloró, cayó, muerto. Y aquí hay algo que muchos pasan por alto. Dios no permitió que se normalizara la hipocresía desde el inicio, porque lo que se tolera al comienzo se convierte en cultura después. Cuando Safira entró, el tiempo había pasado, 3 horas. Tiempo suficiente para que la verdad saliera. Tiempo suficiente para que Dios le diera una oportunidad. Pedro no la acusó directamente. Le preguntó, le dio espacio, le ofreció una salida, y Safira eligió la mentira. Aquí está una de las verdades más duras de esta historia. Dios siempre ofrece una oportunidad de decir la verdad, pero no siempre ofrece una segunda después de rechazarla. Cuando Safira cayó, la iglesia entendió algo que hoy se ha perdido. La gracia no es licencia para fingir. El temor que vino sobre todos no fue miedo a morir, fue miedo a mentirle a Dios. Y ese temor produjo algo poderoso, pureza. La iglesia creció, los milagros aumentaron, la autoridad espiritual se fortaleció, porque la santidad no debilita la fe, la fortalece. Hoy ocurre lo contrario. Mentimos en nombre de Dios, exageramos testimonios, prometemos lo que no vivimos, mostramos una fe pública y ocultamos una vida privada incoherente, y como no caemos muertos, creemos que no pasa nada. Pero el silencio de Dios no es aprobación, es paciencia. La historia de Ananías y Safira no terminó con su muerte. Continúa cada vez que alguien prefiere la apariencia antes que la verdad, cada vez que alguien usa el nombre de Dios como fachada. El pecado que Dios no perdonó no fue la avaricia, fue la mentira vestida de espiritualidad. Y la pregunta final no es histórica, es personal. Si Dios revelara hoy la intención real de tu corazón, ¿seguirías en pie? Porque el juicio que cayó sobre ellos no fue el fin de la historia, fue el comienzo de una advertencia que sigue vigente. Y lo más peligroso es creer que ya no aplica. Después de aquel día, nadie volvió a entrar en una reunión de la iglesia primitiva de la misma manera. Las oraciones cambiaron de tono, las palabras se volvieron más cuidadosas, no por miedo humano, sino por conciencia espiritual. Todos entendieron que Dios no estaba interesado en representaciones, Él quería verdad cruda. El silencio que siguió a la muerte de Ananías y Safira no fue vacío, fue pesado. Era como si el aire mismo recordara lo ocurrido. Nadie se atrevía a fingir lágrimas, nadie levantaba las manos solo para ser visto.
Cristo. La fe dejó de ser un acto social y volvió a ser un asunto del corazón. Y eso es algo que incomoda profundamente al ser humano, porque el ser humano prefiere reglas claras a verdades internas. Prefiere saber qué está permitido en lugar de preguntarse qué intención me mueve. Ananías y Zafira no rompieron una ley visible, rompieron algo más peligroso, la coherencia entre lo que decían y lo que eran. Dios no los expuso para humillarlos, los expuso para proteger a la comunidad. Si la mentira hubiera pasado desapercibida, otros habrían hecho lo mismo, luego otros más, y poco a poco la iglesia habría aprendido que aparentar era suficiente, que Dios no veía, que bastaba con decir las palabras correctas. Ese es el nacimiento de la religión vacía. Por eso el juicio fue inmediato, porque el inicio define el destino. Con el tiempo, la historia se empezó a contar en voz baja, no como un mito, sino como un recordatorio. Los nuevos creyentes escuchaban y sentían escalofríos, no porque temieran morir, sino porque comprendían algo esencial. Dios no puede ser manipulado. Y aquí está el punto que muchos evitan hoy. Dios no castigó una debilidad, castigó una falsedad deliberada. Ananías y Zafira no tropezaron, actuaron, planearon la mentira, acordaron la versión, ensayaron la respuesta y luego la llevaron delante del Espíritu Santo. Eso cambia todo, porque hay pecados que nacen de la fragilidad humana y hay pecados que nacen del orgullo espiritual. El primero busca misericordia, el segundo desprecia la verdad y Dios los trata de forma distinta. Hoy muchos creen que Dios solo observa acciones, pero Dios pesa motivos. Dos personas pueden hacer exactamente lo mismo y recibir juicios distintos, porque el cielo no responde a gestos, responde a intenciones. Ese día, la iglesia aprendió que no bastaba con dar, había que ser íntegro, no bastaba con parecer, había que ser, y esa lección no se perdió, se ignoró. Con los siglos, la fe se volvió institucional, se crearon jerarquías, se construyeron templos, se aprendió a hablar correctamente, a vestirse correctamente, a decir lo correcto en el momento correcto, y la hipocresía volvió a entrar, no de golpe, de forma elegante. Ya no se mentía sobre un terreno vendido, se mentía sobre la vida vivida. Se decía todo está bien cuando no lo estaba. Se decía Dios me habló cuando era solo deseo. Se decía estoy firme mientras el corazón estaba lejos. Y como nadie caía muerto, se asumió que Dios aprobaba. Pero la ausencia de juicio visible no es ausencia de juicio real. La Biblia no registra otra muerte como la de Ananías y Zafira en la iglesia primitiva. No porque Dios haya cambiado, sino porque la advertencia ya había sido dada. Una vez es señal, dos veces es patrón. Dios no necesitaba repetirlo, el mensaje ya estaba claro. El problema es que dejamos de escucharlo. Hoy, cuando esta historia se cuenta, muchos la suavizan. Dicen que fue un caso extremo, que fue un momento específico, que Dios ya no actúa así. Pero esa explicación es cómoda y peligrosa, porque si Dios ya no se toma en serio la verdad, entonces nada importa. Pero si Dios sigue siendo santo, entonces el problema no es Él, somos nosotros. La historia de Ananías y Zafira nos confronta con una pregunta que nadie quiere responder honestamente. ¿Qué parte de mi fe es real y qué parte es actuación? No lo que dices, no lo que publicas, no lo que otros ven, lo que haces cuando nadie te observa, lo que escondes, lo que justificas, lo que defiendes internamente, porque ahí es donde nació el pecado que Dios no perdonó. No nació en el dinero, nació en el deseo de ser admirado, y ese deseo sigue vivo. Se manifiesta cuando alguien sirve esperando reconocimiento, cuando alguien da esperando aplauso, cuando alguien habla de Dios para construir una imagen. Eso no es servicio, es uso, y Dios no comparte su gloria. El silencio que siguió a la muerte de Zafira no fue el final, fue el inicio de una iglesia más fuerte, más pura, más consciente, una iglesia que entendía que Dios no estaba jugando, y esa iglesia creció, no por estrategias, no por marketing, sino por autenticidad. La pregunta es brutalmente simple. ¿Crecería hoy una iglesia así o la abandonarían por exigente? Porque la verdad es que muchos no abandonan a Dios, abandonan la incomodidad de ser confrontados. Ananías y Zafira no murieron porque Dios fuera cruel. Murieron porque la mentira no puede convivir con la presencia divina. Y mientras esa presencia siga siendo real, la advertencia sigue en pie. Lo más aterrador de esta historia no es la muerte, es que Dios les dio la oportunidad de decir la verdad y eligieron no hacerlo
hacerlo, porque hay algo peor que pecar: amar la apariencia más que la verdad. Y mientras eso ocurra, el pecado que Dios no perdonó seguirá repitiéndose, aunque ya no caigan cuerpos al suelo. El verdadero problema de Ananías y Zafira no fue que mintieran una vez, fue que construyeron una identidad espiritual sobre una mentira. Y cuando haces eso, ya no estás fingiendo algo externo, estás deformando tu propia conciencia. La mentira repetida delante de Dios produce algo peligroso: insensibilidad espiritual. Ya no tiemblas, ya no dudas, ya no te examinas. Empiezas a creer tu propia versión. Y cuando eso ocurre, el arrepentimiento deja de ser natural. Por eso Ananías no reaccionó. Por eso Zafira sostuvo la versión. No fue valentía, fue endurecimiento. Muchos imaginan que si Dios los hubiera confrontado hoy, ellos habrían llorado, pedido perdón, cambiado. Pero el texto no muestra eso. Muestra algo más grave: seguridad en la mentira. Y esa seguridad no nace en minutos, se cultiva. Primero justificas, luego normalizas, después defiendes y al final ya no ves el problema. Ese es el camino silencioso de la hipocresía religiosa. Hoy no mentimos diciendo vendí esto por tanto. Mentimos diciendo estoy bien con Dios cuando sabemos que no es verdad. Mentimos diciendo Dios me guió cuando fue ego. Mentimos diciendo es para la obra cuando es para la imagen. Y el ambiente religioso facilita eso, porque nadie quiere ser el honesto en medio de los exitosos. Nadie quiere ser el débil en medio de los fuertes. Nadie quiere decir no estoy bien cuando todos parecen firmes. Entonces fingimos, y poco a poco la fe se vuelve teatro. Pero aquí hay algo que casi nadie dice en voz alta: la hipocresía no engaña a Dios, pero sí engaña al propio corazón. Y cuando el corazón se engaña, se vuelve impermeable a la verdad. Eso fue lo que mató a Ananías y Zafira antes de que cayeran al suelo. La muerte física solo reveló una muerte interna que ya había ocurrido. Dios no los mató por sorpresa. Ellos ya estaban espiritualmente muertos. Y aquí entra una verdad incómoda. Muchas iglesias hoy están llenas de gente viva, pero espiritualmente anestesiada. Se canta sin convicción, se ora sin expectativa, se habla de santidad sin intención real. Todo funciona, pero nada arde, y se confunde actividad con vida espiritual. En la iglesia primitiva, después de este episodio, ocurrió algo que muchos pasan por alto. Los milagros no disminuyeron, aumentaron. La autoridad espiritual no se debilitó, se consolidó. El respeto por los apóstoles creció. La gente no se acercaba por moda, sino por convicción. Porque cuando la verdad gobierna, la presencia se intensifica. Hoy hacemos lo contrario. Bajamos el estándar para atraer. Suavizamos el mensaje para no incomodar. Llamamos amor a la tolerancia del engaño. Pero el amor verdadero confronta, y la gracia auténtica transforma. La gracia no es una capa que cubre la mentira, es una fuerza que la destruye. Ananías y Zafira no quisieron gracia, quisieron reputación, y la reputación es un Dios cruel. Siempre exige más actuación, más mentira, más control. La pregunta que esta historia deja no es teológica, es existencial. ¿Quién eres cuando nadie te ve? No cuando oras en público, no cuando comentas versículos, no cuando otros te admiran, cuando estás solo, cuando decides, cuando justificas, porque ahí es donde Dios mira. Y aquí viene algo aún más profundo. Dios no expuso a Ananías y Zafira para enseñar miedo, sino para preservar la verdad. Si el engaño se convierte en norma, la fe se vacía. Si la apariencia se vuelve suficiente, la transformación muere. Si mentirle a Dios no tiene consecuencias internas, el corazón se corrompe por completo. Por eso este pecado fue diferente, no porque fuera el más grave, sino porque atacaba el fundamento mismo de la relación con Dios, la verdad. Puedes caer en debilidad y ser restaurado. Puedes errar y ser perdonado. Pero cuando amas la mentira, ya no quieres la luz, y sin luz no hay vida. Hoy nadie cae muerto en medio de una reunión, pero muchos pierden algo mucho más silencioso: la sensibilidad espiritual. Ya no sienten culpa, ya no sienten convicción, ya no sienten urgencia. Todo es normal, y esa normalidad es mortal. La historia de Ananías y Zafira no termina con un entierro. Termina con una pregunta abierta que atraviesa generaciones. ¿Prefieres ser honesto y vulnerable o admirado y falso? Porque Dios todavía hace la misma pregunta, y la respuesta sigue definiendo destinos. Y lo más inquietante es esto: la mayoría no responde con palabras, responde con la forma en que vive, y eso, al final, es lo único que cuenta.